Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Vamos a empezar ahora sí. Y si alguien puede compartir en la liga para que los que no pueden entrar así tan fácilmente en... Voy yo. Shabbat Shalom a todos. Es un gusto y un privilegio poder estar cada Shabbat, no solo enseñando, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo más, es muy bueno, pero lo más increíble y bueno es poder estar guardando Shabbat, poder estar festejando este Moed y poder estar en comunión con todos los hermanos que lo están haciendo por todo el mundo, porque no somos los únicos, ¿no? O sea, tanto en Madrid como en Barcelona, como en Zaragoza, inclusive allá abajo nunca recuerdo el nombre de esta ciudad, y en México, y en Estados Unidos, y en Chile, y en Argentina, y en Perú, con nuestro brother allá, Jean-Pierre, y con Miguel. Es un placer de verdad y un honor poder saber que somos una iglesia enorme y que no solamente somos nosotros los del camino, sino que hay muchos más, ¿no? Nuestros hermanos de Rey de Justicia y mucha gente más que está guardando Shabbat y que está obedeciendo, porque eso es lo más importante, obedecer conforme a la voluntad de Adonai, ¿no? Entonces vamos a seguir con nuestro estudio de la Parashat semanal, nuestra Parashat que vamos llevando justo conforme el orden, y vamos a hacer la Parashat Emor. Emor, que decíamos hace un ratito David y yo, que es como di, o habla, pero en realidad la traducción correcta debería ser ordena, porque el Señor está ordenándoles, ¿no? Le está diciendo a Moshe, ordena, ¿no? Y recordemos que es la palabra o el nombre de la parashá tiene más que nada el significado de las primeras palabras o las primeras letras del texto a leer, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que nuestra parashá dice, ¿no? El año pasado, hoy vamos a ver el capítulo 21, porque el año pasado estudiábamos nuestra parashá en el capítulo 23. Y lo hicimos así, dado a la importancia de conocer las citas santas de nuestro Señor, ¿no? Tanto los Moed de las fiestas de primavera como las fiestas de otoño. Ya hicimos Pesaj, ya pasamos por panes sin levadura, ahora viene Shavuot, ¿no? Estamos en la cuenta del Homer ahorita. Entonces, es importante conocer estas fiestas y dadas las circunstancias, pues decidimos brincarnos 2 capítulos completos el año pasado para empezar con lo que era el capítulo 23 con respecto a las fiestas. Pero hoy sí vamos a empezar ya con nuestro capítulo 21, que sería el primer capítulo de nuestra parashá en cuestión. ¿Ok? Y no olvidemos también que el Shabbat es un Moed, el Shabbat también es una cita con nuestro Señor y que esta es una cita semanal. Y les pongo yo aquí, en esta ocasión nos corresponde estudiar el capítulo 21, que nos habla y enseña sobre las regulaciones de los sacerdotes de Adonai, así como el mismo sumo sacerdote y lo que debían hacer y lo que debían cumplir. ¿Ok? Estas regulaciones distinguían a los sacerdotes del propio pueblo de Israel. Y claro, porque estas regulaciones no eran en ese momento para todo el pueblo. Estas regulaciones que vamos a ver ahorita son regulaciones que eran dadas y ni siquiera a todos los levitas, sino a los que eran sacerdotes, ¿ok? Y a los que estaban entrando y saliendo del Mishkan o del tabernáculo. Ya que ellos, les pongo yo aquí, como sacerdotes, debían vivir en santidad y obediencia absoluta a determinadas normas. Esto no exime de que todo el pueblo debía vivir en santidad, ¿no? Y obedeciendo. Lo que pasa es que no eran las mismas normas que obedecía el pueblo que el sacerdocio, porque para el sacerdocio había, y era mucho más restrictivo, vas a ver ahorita, ¿no? Todo lo que vamos a ver ahorita son cosas que los propios sacerdotes no podían hacer o no podían tener y que tal vez el pueblo comúnmente sí. Al día de hoy les pongo yo, Yehoshua HaMashiach, con su muerte y resurrección, transformó nuestra condición que teníamos de personas caídas, de personas pecadoras, ¿no? De estar inhabilitados y fuera de pacto, porque esa es la realidad, estábamos inhabilitados y fuera de pacto, a formar parte del pueblo de Adonai, distinguiéndonos inclusive, santificándonos y haciéndonos como sacerdotes de su reino. Y no como, sino sacerdotes para su reino. En Apocalipsis 1.5, ya lo hemos leído antes, pero lo vamos a leer. Apocalipsis 1.5 y 6 dice:
y de parte de Yehoshua. O sea, como diciendo, esto que digo ahorita no viene de mí, sino viene del propio Yehoshua, ¿no? Hamashiach, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó, y aquí es donde viene lo interesante y por lo que hacemos nuestra cita, y nos constituyó en un reino de sacerdotes para Adonai su Padre. Esto puede resultar sencillo de pensarse y decir, bueno, nos hizo sacerdotes nada más para el reino, pero tiene implicaciones muy profundas, muy fuertes, ¿no? Y dice, a él sea la gloria y el dominio para siempre jamás. Amén. Es entonces ahora, ya como comentario les pongo yo, que vivimos y caminamos conforme a la voluntad de Adonai, que debemos observar estas reglamentaciones vigentes al día de hoy. Vas a ver que las reglamentaciones son y que se pueden aplicar de una forma tal vez no literal, porque hoy no existe un sacerdocio como tal, pero tenemos que estar observando qué es lo que la palabra quiere decirnos a nosotros al día de hoy. Apocalipsis 4:12 dice, aquí es, fíjate lo que dice Apocalipsis 4:12, aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los santos de Adonai. Y todo parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿no? Porque date cuenta de las circunstancias que vivimos hoy. Aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los santos, los que guardan los mandamientos de la Torah de Elohim y la Emuná en Yehoshua. O sea, esto que estamos viendo y estas ordenanzas que vamos a ver, tal vez tienen que formar parte de esto que nosotros hoy estamos haciendo como perseverancia para hacer lo necesario por parte de nosotros los santos para vivir conforme a la voluntad de Adonai y el cumplimiento de su Torah. Y con esto en mente, pues vamos a empezar nuestro estudio, ¿vale? Entonces vamos a ir a Vayikra, o Levítico 21. Y dice así, Adonai le dijo a Moshe, ahí es donde viene el nombre de nuestra parashá, ¿no? Dijo que en realidad le estaba ordenando a Moshe, ¿no? Da las siguientes instrucciones a los sacerdotes. Fíjate, en esta traducción, cómo hacen la traducción, ¿no? El Señor le dijo a Moshe, da las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Un sacerdote no debe tocar el cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente inhabilitado. O sea, ¿te imaginas para una persona común y corriente? Pues no tiene ningún problema ir y tocar el cadáver de su familiar, inclusive para prepararlo, o llevarlo a donde lo preparasen, ¿no? Para el sepulcro. La palabra usada aquí para cadáver o muerto es nefesh. Y fíjate, Eric hace algunos añitos cuando hacía su parashá de esto, él decía que qué chistoso es que nefesh lo traduce en las Biblias como alma, ¿no? Siempre que aparece nefesh, aparece la palabra alma. Pero es muy interesante darte cuenta que no es alma en realidad, porque aquí no podría ser todo aquel que toque el alma de su muerto, ¿no? Sería algo absurdo. Entonces, realmente se traduce a placer esta palabra en las Biblias de lenguaje, pues ni siquiera actual, ¿no? Como Reina Valera y todo eso, que traducen alma, pero que en realidad nefesh no debe ser traducido como alma. En esta porción se ve claramente que siempre van a poner muerto, un cadáver, un ser vivo. Entonces, recordemos que un nefesh es todo el que respira, ¿ok? Todo ser viviente. Entonces, lo que está diciendo aquí es que no toquen el nefesh de su pariente cuando esté muerto, ¿no? Y ellos, como sacerdotes, no podían tocar ni estar en donde hubiera un nefesh sin vida. La única, dice el verso 2, la única excepción son sus parientes más cercanos, madre o padre, hijo o hija y hermano, o una hermana, por ejemplo. Pero que, y está haciendo la analogía aquí, como haciendo el paréntesis, una hermana virgen que dependa de él, por no tener esposo, ¿ok? Esto significa que ya no es una hermana dependienta de él. O sea, los padres en cierto momento, cuando ya eres adulto, pues también se vuelven dependientes de uno, porque uno empieza a cumplir con la voluntad de Adonai y empieza a proveer a sus padres, como lo dice el mandamiento, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y el honrarles, pues no es solamente decirles, no, mis padres que me dieron, y levantarlos, exaltarlos y darles flores, pues no, eso no es honrarles. Honrarles realmente es
bendecirles a través de proporcionar lo que ellos necesitan para su manutención, ¿no? Procurarles. Entonces, ¿pero qué pasa si tenías una hermana, pues ni modo, de esas quedadonas, ¿no? Que no tuvo nunca novio, que nunca tuvo hijos, que nunca tuvo nada, y ya ahí está la hermana, ¿no? ¿Se acuerdan de Ana, no? De Ana, siempre digo Ana, ¿se ven? De Miriam, ¿no? Miriam era la hermana así como esta, ¿no? De que al final se casó, pero era la hermana medio quedadona, que no tenía, que nunca había casado, y ella también dependía de ellos. Entonces, en la muerte de ella sí podían ellos, los sacerdotes comunes y corrientes, no el sumo sacerdote, hagamos la aclaración, el sacerdote promedio, sí podía él acercarse y tener acceso a su hermana muerta, en el caso de que fuese ella. Ahora, ya se casó, tiene familia, tiene esposo, ya no. Ella tiene su núcleo familiar y tiene todo su rollo, ¿no? Entonces, Dios no es un Dios que no se apiade de nosotros, les pongo yo aquí como comentarios, que no conozca del dolor de perder a un familiar cercano, ¿no? Sería el núcleo familiar el cual podrá hacer el duelo e inclusive asistir al entierro. Estos sacerdotes que eran como los soldados rasos, ¿no? Los sacerdotes promedio, no el sumo sacerdote. Para el sumo sacerdote hay otra legislación. Entonces ellos sí podrían asistir, inclusive al entierro, si fuesen estos familiares de los que estamos hablando. Será el núcleo familiar, les pongo yo aquí, el cual podrá hacer duelo, inclusive asistir, ¿no? Para asistir a su entierro, no un velatorio. Esto es algo que sí quise yo andar aquí. Quise hacer un paréntesis aquí para decir esto, ¿no? No es un velatorio. El concepto de velatorio o de velar a los muertos no es bíblico. Inclusive podría decir que es contrabíblico, ¿no? O sea, es antibíblico, ¿no? Ya que la mitzvah es de no estar donde esté un muerto. Fíjate que el año pasado, estudiando esto como a profundidad, yo apunté aquí, no sé, lo he escuchado. Sí, sí. Que parte de por lo que no se les podía o estar en contacto o tocar al Nefesh era porque una de las cosas es que, por ejemplo, en Corintios el Nefesh es comparado con debilidad, corrupción o algo que perece. Entonces, por Claro. eso era como una de las razones. Pero es tampoco, yo le veo un poco así como triste que no te puedas acercar a tu familia. O sea, Claro. Se Yo lo ve, entiendo. pero yo no Esto le no veo- es para todo el israelita, porque es un poco- Esto es para el El sacerdote. sacerdote. Eso te digo, pero Y, por y- más y- que- y se debe recordar este versículo que no lo tengo aquí para el estudio, pero dice que el que no deje a padre, a madre, ¿no? El que no deje para seguir a su Señor no es digno, ¿no? De hecho, si lo quieren buscar por ahí, porque no lo tengo, si quieres tú, brother, ¿qué sucede? Que el que era sacerdote y el que había adquirido esta responsabilidad no puede acercarse a familiares que no sean los de su círculo. No, es mi super brother del alma, no, es como mi hermano. Pues no. Mateo 19, 29. ¿Qué dice? Mateo 19, 29. Sí, pero lémelo. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y le heredará la vida eterna. El que no lo he dejado no es digno de mí. Claro. Yo creo que igual Mateo 10:37, ¿no? A ver. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Fíjate, esto aplica, ahorita lo vamos a ver más adelante, para el sumo sacerdote, pero aún a los sacerdotes, lo que está intentando decir ese versículo no es tanto padre o madre, sino que tu valor principal y tu valor primordial debe ser Obediencia. la obediencia a Dios, porque tu tesoro más grande es Él, ¿no? Como dice, ¿no? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que como sacerdote no podían acercarse, no podían estar en contacto. Pero esto sí lo pongo yo como algo en general. Todo que se llame ser pueblo de Dios no debe velar un muerto. No es bíblico. Inclusive, leyendo por ahí, yo veía que velar un muerto son costumbres paganas, costumbres que tienen su raíz en cosas que no son bíblicas, ¿no? Fíjate, Números 19:11 dice, el que toque cadáver de cualquier ser humano estará impuro por 7 días. Entonces, estar impuro por 7 días es realmente, o estar inhabilitado
para estar delante del Señor en 7 días, pues es grave, ¿no? No es tan sencillito, no es como decir, bueno, me inhabilito y ya. El concepto de velar el muerto, fíjate, yo leía por ahí que decía, no lo tengo en las notas, pero sí lo voy a comentar, es que lo que hacían ellos, los pueblos paganos, y tiene lógica, es que decían, cuando se muere una persona, su alma o su espíritu no está sin ir y entrar todavía al mundo de los muertos. Fíjate, al mundo de los muertos. Entonces, los seres demoníacos van a querer hacer posesión de ella. Hay que cuidarla. Por eso se hace la guardia en la velación, se ponen guardia supuestamente en el féretro y hay 4 personas haciendo una guardia. O sea, si nosotros vamos verdaderamente a lo que es la Torah, esto es aberrante. Cuando una persona muere, duerme, su espíritu regresa con el Señor y duerme, y el cuerpo no tiene ya, o sea, es un nefesh sin ningún tipo de... Es más, el pueblo judío, ¿sabes qué hace? Cuando no se puede enterrar el cuerpo solamente envuelto y se hace como un féretro, se hace un féretro de la peor madera que haya, de la de peor calidad. No como aquí que ponen los féretros esos así carísimos de metal y casi de mercurio, no sé qué, ¿no? Y aluminio. No, tiene que ser de la peor madera, ¿sabes por qué? Porque ellos lo que buscan es que el cuerpo se descomponga lo más rápido posible. Ya no esté. Entonces, tiene lógica el decir que no es lo mejor. Claro, habrá quien lo haga y tenga que hacerlo porque el cadáver no se puede quedar ahí. Habrá quien lo atienda. Pero eso de estar con el cadáver ahí 24 horas velándose no es de Dios, por donde lo quieran ver. No es de Hashem y no está bien. No es bueno que se haga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aparte el principio de esto pues tiene una costumbre que en realidad ni siquiera es compatible en ningún grado con la Torah, ¿me entiendes? En ningún grado es compatible. Porque si están cuidando que el espíritu, pongámosle, vamos a intentar redimir la situación esta, ¿no? No hay alma, es el espíritu. El espíritu de esta persona está ahí y va a entrar al mundo de los muertos. ¿Cuál mundo de los muertos? Es una costumbre paganísima, ¿no? Los egipcios creían eso, ¿no? Y no solamente los egipcios, todos los amorreos, los eteos, como decía David, y ya hemos dicho muchas veces, todos los feos, ¿no? Todos estos pueblos paganos creían eso, que había un mundo en donde iban a llegar a tener, pues, una vida, y eso es contrario a la palabra. O sea, nada, en la palabra no hay absolutamente nada que tenga que ver con eso, ¿no? Entonces, es antibíblico. Hay que procurar no hacerlo, ni asistir a un entierro, ¿no? Es inevitable no sentir dolor, ¿no? Pero... No, a ver, espérame, pero nada tiene que ver, porque, ¿sabes? Hay algo bien importante, fíjate, ¿eh? Y yo pensé en eso que acabas de decir. No, es que es por el dolor que tienen por el muerto, pero espérame, ya murió tu familiar y va a haber menos dolor por estar 24 horas berreando y llorando con todo el mundo en una habitación. ¿Cuál es el fin de esto? Yo les voy a decir algo, ¿eh? Y es triste, pero el fin termina siendo mucho más banal y triste. O terminan siendo una cuevita de chismorreos, ¿no? Donde toda la gente habla de lo malo que fue y pocos hablan de lo bueno que fue esa persona, o algunos hablan de lo bueno que fue, ¿no? Que no hay muerto malo, todos los muertos son buenos a esa hora. Bueno, sí. A esa hora, pues fíjate, yo asistí en algún momento a velorios donde decías, Dios mío, que acaba de morir, por Dios, respeto, ¿no? Este brother se acaba de morir, por lo menos esperen 24 horas para, como dicen los peruanos, para rajar de él, ¿no? O sea, y ¿sabes? Es algo, y en México, por ejemplo, muchos van, porque lo que acaba de decir David, ¿no? Uy, el cafecito y los tamales, ¿no? Van a estar bien buenos, y si el cafecito es con piquetito, mejor. Nada tiene que ver. Esto no es una costumbre del pueblo de Dios. Esto no es una costumbre de Israel. Ahora, Israel, al morir un pariente, tendría que estar con sumo gozo, porque sabe que está descansando. Claro, descansa, claro. Todo el que es pueblo de Dios sabe que cuando muere su familiar, él descansa y duerme en la esperanza de que el Señor vendrá, resucitará
y nos dará un cuerpo nuevo, incorruptible. Pero es inevitable sentir dolor. Sí, sí. Cuando has perdido a tu madre, a un No, hijo, a claro. un amigo. Pero ojo, el velar a un muerto no va a ser ni menos ni más llevadero ese dolor. Al contrario, creo que se vuelve hasta más desgarrador porque, ¿sabes qué hacen los judíos? Hacen Shiva, lo que le llaman ellos, hacen Shiva. ¿Qué es hacer Shiva? Es llorar con el que llora, reír con el que ríe. Como saben que estás en un duelo muy fuerte, lo que hacen es que el vecino, no sé, prepara la comida para que no tengas que preocuparte de nada porque estás en duelo y te llevan de comer ese día y se entran a tu casa, te tocan, te ponen la mesa y te dicen, ¿qué hacemos? ¿Quieres comer? ¿Quieres hablar? Es más, se sientan a tu lado y no haces nada. ¿Quieres llorar? Lloro contigo. ¿Quieres reír? Río contigo. ¿Me entiendes? Pero no está la presencia del cadáver ahí. Porque ¿sabes qué? El cadáver nada es. De la tierra salió y de la tierra volvió, ¿me entiendes? Polvo eres y en polvo te convertirás. Bye, el cuerpo. Y sí, estás haciendo una costumbre pagana que rompe con una mitzvah, que rompe con un mandamiento, ¿no? Entonces, de verdad, como pueblo de Dios, como pueblo verdadero de Dios, ¿no? Fíjate, dice Pili, hay lugares hasta donde hacen fiesta, ¿no? Sí. Bueno, qué bien. O sea, a los verdaderos creyentes debe haber gozo, sumo gozo, porque la persona ya está descansando en el Señor, ¿no? En el cielo, como dice, ¿no? Descansando junto al Señor, ¿no? Esperando y durmiendo para ser resucitado. Y puede haber fiestas si tú quieres, pero no con el muerto ahí. Que ese es el punto aquí. El velar a un muerto no es correcto, ¿no? Porque yo les decía en un principio, como sacerdotes del reino, ¿no? Como sacerdotes del reino de Dios, debemos también empezar a pensar que hoy nos debe competir algunas de las cosas que aquí dicen, como sacerdotes, ¿me entiendes? Y entonces tú como sacerdote no puedes estar donde son muertos. Si es el de tu madre, si es el de tu padre, si es el de tu hermano, si es el de tu hermana, puedes hacerlo en la forma en la que lo está diciendo aquí. Pero asistir a un velorio es como algo ya como desfasado, ¿me entiendes? Como fuera de la voluntad de Dios. No es de creyentes. Ni siquiera voy a atreverme a decir que es de cristianos. Eso no importa aquí. No sé si es de cristianos, de católicos, de judíos, de maometanos. Es de quien guarda Torah, sin importar la religión que seas. Guardas Torah, no lo hagas. Obedeces al Señor, no lo hagas, ¿no? Dice el 4, pero una hermana casada no debe hacerse impura, se profanaría. Bueno, es que lo mismo que decíamos, ¿no? Este es de la hermana que si ya está casada, pues tú te profanarías yendo a asistir a tocar o a mover o a preparar el cadáver de ella, porque como decíamos hace rato, solo se puede hacer si ella depende de ti, ella ya está casada, ella ya no pertenece a ese pequeño núcleo, ¿no? Que tienes que dependen de ti. Dice el 5, los sacerdotes no se rasurarán la cabeza. Ojo, yo ando con el cabello bien bajito, ¿no? Pero esto no es rasurarse la cabeza. Rasurarse la cabeza es pasarse rastrillo. ¿Me entiendes? Es agarrar una máquina o un rastrillo y dejar... ¿Se acuerdan cómo usaban los egipcios la cabeza? Pelados. Pero fíjate lo que dice aquí. No rasurarán la cabeza, ni se cortarán los bordes de la barba, ni se harán incisiones en su cuerpo. En otras versiones dice que no raparán, o sea, que no rasurarán los costados. Esta zona de aquí. Y existen dos razones, por la cual no debe hacerse esto. Ningún ministro de Adonai, y creo yo, ningún varón debería hacerlo. Y es que, la primera es porque cuando una persona estaba enferma de Sarahat, o de lepra, ¿no? Lo que llamaban lepra, lo primero que hacía es que se caía esta parte del pelo. Empieza a caer pelón, ¿no? Se empieza a caer el cabello de aquí. Y entonces, ¿qué parecía? Que el sacerdote estaba enfermo, que estaba inhabilitado. Y si el sacerdote es el que te habilita, como un sacerdote podía parecer enfermo o inhabilitado, ¿no? Es como, no sé, como esto de la quimioterapia que te deja sin cabello o algo así, ¿me entiendes? Punto, esa sería una de las opciones, ¿no? Que por lo que no podía el sacerdote hacerlo. Pero ya leyendo a profundidad y buscando un poco más, y esto yo ya lo sabía desde hace algún tiempo, es que los sacerdotes de los cultos paganos, como el de Baal, como el de Acera, ¿no? Lo que hacían es que rasuraban sus cabezas.
por ejemplo, los egipcios sí rasuraban la cabeza entera, pero los que eran al culto a Baal se quedaban como con un moicano, como si fuera aquí el cabello así, y el moicano largo, pero esto lo rasuraban completo. Y la barba, por ejemplo, pues para los egipcios, por ejemplo, era aberrante, ¿no? O hacían figuras en la barba o cosas por el estilo en la barba, en el culto, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hacían? Que hacían estas cosas y lo que está diciendo el Señor es, no te parezcas a ninguno de esos sacerdotes, ¿me entiendes? No te asimiles a los cultos paganos que estaban ahí. Ahora dice que hacían incisiones en sus cuerpos como parte de ritos e invocaciones, ¿no? ¿Se acuerdan esta parte? ¿Se acuerdan esta parte de cuando está Elías, ¿no? Que le dice que a los que traigan a todos los sacerdotes y que vamos a ver cuál es el que va a hacer descender fuego. ¿Qué dicen los sacerdotes, no? Empiezan a hacerse estas incisiones y laceraciones para que su Dios baje el fuego. Y que Elías le ríe y les dice, su Dios se quedó dormido, ¿por qué no viene, no? Ellos hacían incisiones, laceraciones. Todas estas cosas eran situaciones que eran propias de cultos paganos. Y que uno como sacerdote del pueblo de Dios no debía hacer en absoluto, ¿no? Fíjate lo que dice Jeremías 48, del 35 y 37. Jeremías 48, 35 y 37. Yo acabaré, Jeremías 48, 35 y 37. Dice, yo acabaré con todos los de Moab que ofrezcan sacrificios sobre lugares altos y con todos los que ofrezcan inciensos a sus dioses. ¿No? Palabra del Señor, dice. Palabra de Adonai. Por eso mi corazón resuena como flauta para la gente de Moab y de Kir Jerez, pues se ha perdido todas sus riquezas, dice. Todos ellos andarán con la cabeza rapada. Y es que te das cuenta, y aquí es por eso lo cito, ¿no? Porque te das cuenta que dice, y con la barba raída, o sea, con la barba cortada. De hecho, se arrancaban pedazos como de barba en señales, ¿no? Como estar todo como raro. Y dice, todos ellos harán heridas en las manos y se vestirán de luto. Porque esa era la tradición y la costumbre de esos pueblos. En cuanto había calamidad y en cuanto había cosas, lo primero que hacían era rasurarse, hacer incisiones. Y ningún sacerdote debía ser como ellos, ni parecido a ellos. Entonces, bueno, puedes cortarte chiquito el cabello, pero jamás rasurarte. Por eso estos cortes, perdón que lo voy a decir, pero es inevitable, estos cortes reggaetoneros que se quitan así como de honguito y se quedan. Ahora fíjate, es peor aún todavía. Los monjes jesuitas, los monjes estos... ¿Tibetanos? No, los católicos. Los tibetanos son peores porque los tibetanos se rapan la cabeza entera. Pero los monjes estos católicos lo que hacen es que se rapan así, toda esta hilera así. Todo esto se lo rapan. Y se dejan el pelito así como raro. ¿Sí has visto, no? Así como de principito, así como, no sé, como de fraile. Pues es el cortecito de fraile que dicen, ¿no? Se cortan todo esto, pero lo más increíble es que supuestamente ellos leen la Biblia. Ellos estudian la Torá. Y está prohibido que un sacerdote lo haga. Y lo primero que hicieron fue, ¿qué? Implementar rasurarse. Entonces, eso a mí me suena como una rebeldía ya así medio, ya abierta. Hay muchos historiadores que dicen que esto es porque ellos en realidad lo que querían era separarse sí o sí del pueblo judío y de la creencia, ¿no? Y por eso ellos cambiaron y pusieron la fecha de Pesach fija y dejaron de hacer, cambiaron el sábado por el domingo o el Shabbat por el domingo. O sea, querían desvincularse por completo de toda la tradición y toda la ordenanza que Dios les había dado y por eso han hecho estas cosas. Pero qué aberrante, ¿no? Porque si estás predicando de la palabra y resulta que el sacerdote o el monje se hace lo que no se debe hacer, pues qué confianza te podía dar. O está predicando un domingo. O está predicando un domingo, ¿no? Es que, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que, y perdone, va a sonar horrible esto que voy a decir, y no quiero ofender a nadie, pero se trata de ignorancia. Cuando tú vas y te sientas frente a un sacerdote que tiene este corte, pues ya no lo hacen, pero en su tiempo lo hacían, pues lo único que te tocaba era que no conocías la Escritura. Y era así, porque no había acceso a la Escritura. Quien tenía una Biblia era verdaderamente rico. O quizá también actualmente es como rebeldía, ¿no? Decir, bueno, esto era para el pueblo, pero yo soy iglesia. Claro, bueno, es que hay tantas cosas hoy que se están ya
gestando en la mente y en el corazón, inclusive de las iglesias y de los pastores, que bueno, pues terminan por hacer ir en contra de Adonai, ¿no? El 6 dice, deberán ser santos para su Elohim y no profanar el nombre de su Adonai, de su Elohim, porque ellos presentan la ofrenda encendida a Adonai, el pan de su Elohim, así que deben ser santos. O sea, ellos ofician, ellos están entrando, están haciendo un trabajo para el Señor. Entonces, no hagan nada de estas cosas. No deben casarse con una mujer profanada por la fornicación. En todas las Biblias vas a encontrar que dice con prostituta. Pero no se refiere a eso. De hecho, te voy a decir algo, la prostitución en el pueblo de Israel no era una práctica que se hiciera. O sea, realmente pues es que imagínate, si una mujer fornicadora o fornicaria que era vista en fornicación era apedreada, era excluida de la ¿cómo se llama? Del pueblo. Entonces ahora imagínate una mujer que fuera prostituta, o sea, no había tal, ¿no? O sea, no era una práctica como tal. Por eso los pueblos se iban a prostituir, los del pueblo de Israel se iban a prostituir con los pueblos aledaños, ¿no? O vecinos. Entonces, realmente la traducción ahí no es que es una mujer prostituta, sino que se había profanado con la fornicación. O sea, una mujer que pues sí tenía el gusto de ir con un hombre y con otro hombre y con otro hombre y que andaba de arriba abajo, ¿no? Entregando su cuerpo. Eso sí, profanada por la fornicación, ¿no? Dice, no debe casarse con una mujer que ya se sepa que ha tenido más de un hombre. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Ni casarse con una que sea divorciada de su esposo, ¿no? Porque los sacerdotes son santos para su Elohim. Ahora, ¿tiene algo de malo la mujer que ha tenido ya relaciones con otro hombre porque estuvo casada? Si es por fornicación, pues sí tiene mucho de malo porque hay pecado inmerso en ello, ¿no? Pero bueno, se equivocó, se arrepiente la chica. Ella se puede casar con cualquier otro israelita que la acepte y que la quiera, o con cualquier otro del pueblo de Dios. Pero un sacerdote como tal no debía casarse con una mujer que ya no era virgen, o lo que se le llama virgen, ¿no? Que no había tenido relaciones sexuales con otro varón. No debe casarse con una mujer profanada por la fornicación y casarse con una que sea divorciada de su esposo, porque él es santo. El sacerdote no debía casarse con una mujer que yo hubiera tenido otro hombre, y eso tiene una razón de ser. ¿Qué tal si la mujer que tuvo un esposo, cuando llega con su marido al lecho, pues no va a venir con un pensamiento limpio de esa relación? ¿Te das cuenta? Ella va a venir con una idea de que ella va a venir con un preconcepto de lo que es el sexo, de lo que es ¿cómo se llama? El hecho, de lo que es estar con un hombre. Entonces, puede haber hasta ¿cómo? Frustración por parte de ella, es que no sabe nada, ¿no? Sí, claro, o sea, no tiene ni idea. Pero también es, aunque no lo sea, pero yo lo veo también un tanto desde esa época machista. No. Están a la mujer, o sea, diciendo, tú no puedes casarte porque ya estuviste con otro. No, a ver, Es acuérdate machista. que esto es de sacerdocio nada más. Cualquier hombre se podía casar con la mujer que quisiera, pero esto es solamente el sacerdocio que no podía hacerlo. Estamos hablando del sacerdocio. Si hoy a ti alguien te dijera, no, pues como tú eres sacerdote del Señor, ya no puedes casarte con una mujer que no sea virgen, pues te diría, o sea, ¿tú eres virgen? ¿No? Primero preguntaría, ¿cómo pides algo que no tienes? Claro. Ahora, lo ideal de una chica y un chico es que no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Para qué? Para que lleguen ellos y descubran todo lo que tienen que descubrir juntos. Claro, pero si antes no has conocido al Señor y luego Claro, has conocido cuando has claro. la vida pasada, el Señor, como te digo, o sea, hay arrepentimiento en ti. Claro. Al Señor después de una vida pasada. Has sido transformado, has sido redimido y ya el Señor te ha cambiado, claro. Es que yo he escuchado, no son pastores, sino estos líderes de iglesias, ¿no? Sobre todo algunas denominaciones bastante raras y radicales, que dicen, ¿no? Que tú eres un sacerdote y como sacerdote, pues tienes que buscarte una virgen, ¿no? Y tú dices, a ver, espérame, no es así, esto es una mitzvah que tiene que ver con el sacerdocio en ese tiempo, en ese momento. ¿Por qué? Porque la mujer, más bien el hombre, tenía que estar con una, porque ese sacerdote era también virgen. Si no, no podía haber sido sacerdote, ¿me entiendes?
Y entonces, a mí me parece más esto una situación de estabilidad en el hecho de llegar y que sean los dos limpios en ese sentido, no porque haya suciedad de una mujer que ya lo tenga, no. Me refiero a limpio en el que es como un papel en blanco, ¿me entiendes? Que no hay nada y que empiecen a escribir juntos, claro. Y no el hecho de que ella ya tenga una historia antes y que esa historia influya en la vida de ellos. Que ella ya venga con un concepto predefinido de lo que es la sexualidad, por ejemplo. Que ella venga con una idea ya preconcebida de eso y que al momento de tener con su esposo en el hecho relaciones, ella diga, no es lo que yo esperaba porque yo esperaba lo que tenía antes. ¿Me entiendes? Como el hijo de Aarón, que fue, creo que fue Abiú, o el que estaba... Nadar, ¿era? No me acuerdo. ¿Cuál de los dos? El hijo mayor de... Claro. Que estaba, Nadab. Estaba mirando a la chica, esta, la hermana de Sifra, Claro. pero ella había sido viuda y en esos tiempos pues no se podía ir. No, o sea, vaya. Ahora decía En la él historia que- sí lo presentan, ¿no? el señor En la historia lo presentan como él, como buscando, enamorado de alguien que no debía enamorarse. O sea, pero ¿por qué haces algo que no debes hacer, no? Al final, creo yo que tiene que ver con estabilidad emocional, estabilidad de llegar al hecho con una persona que también esté en la misma condición que tú. Es la mejor situación, ¿no? Y entonces, esta práctica debía ser de esa forma y era como el Señor lo estaba ordenando. Y no tenía que ver nada con machismo. No tenía nada que ver con que, ay, esta mujer es repudiada porque ya... No, simplemente, pero el sacerdote no puede tener con ella porque el sacerdote es virgen también. Es santo. Sí, No, y no, pero vaya, pero no. Sí, pero es santo porque es apartado y porque está ¿cómo se llama? Puesto en un lugar, ¿no? De ¿cómo se llama? No inminencia, pero sí de una situación especial como es el sacerdocio. Pero no significa solamente porque sea santo y ella ya no es santa porque tuvo relaciones, no. Sino porque simplemente para el sacerdote debía ser una virgen porque él es virgen. No porque una virgen, tráigale una virgen al sacerdote porque él, es que si no es virgen no es pura. No, sino porque él también es virgen. Sencillo, ¿no? Y tendría que ser muy simple para nosotros pensar en que la estabilidad de dos personas que nunca han tenido nada que ver y que empiecen a descubrir juntos sea como una amalgama que se haga durísima y fuertísima, ¿no? Ahora, esta chica o esta mujer ya tuvo otro hombre, ya tuvo un esposo. Está bien, ella tendrá con quién casarse, pero no con un sacerdote, ¿no? Claro, y no existe ninguna cuestión de denigrar ni de hacer menos, simplemente es una regla porque él también, el sacerdote también vive en esa condición. Vicky, en el caso de Aarón, ¿Qué tiene Aarón? luego se... Murió su mujer. Él se quedó A ver, viudo. el problema no es, sí, y si volvió a casar, bueno, o si se volvió a casar, sí, pero no con una mujer que ya hubiera tenido marido. Él tenía que casarse con una mujer que fuera virgen igual. O sea, el problema aquí no era que se casara o no, ¿me entiendes? No, me refiero a que en ese caso en su condición no era virgen, ¿no? Él, Él. claro, él ya no, pero él para casarse con una mujer, Sí, ella sí. La mitzvah para él era de que se tenía que... exactamente. El Señor constituyó así. Es más, inclusive, lo ideal tal vez hubiera sido que ya se quedara así, ¿no? Ya que se quedara como estaba. Ahora, yo soy de la idea que un hombre, pues que es casado, puede dirigir mucho mejor a un matrimonio que el que no lo es. Ahora, Aarón había tenido 5 hijos y una esposa por más de 20 años. O sea, él conocía perfectamente qué aconsejar. Entonces, que se casara otra vez o no, ya era diferente. Pero la ordenanza era que con una virgen, ¿no? Entonces, exactamente. El 8 dice, y debes tratarlos como santos, ya que ellos ofrecen alimento de tu Elohim, a los sacerdotes, ¿no? Serán santos para ti, porque yo, Adonai, que te santifico, soy santo. Cuando la hija de un sacerdote se contamina por fornicación, en otras versiones también dice prostitución. No hay tal, no es así. O sea, ni siquiera la traducción es adecuada, es por fornicación, ¿no? Dice, cuando la hija de un sacerdote se contamina por fornicación, es a su padre a quien contamina. En realidad no está diciendo la palabra tampoco contaminar, lo que está diciendo es profanar, porque hay profanación ahí. Aquí dice ¿Ok? deshonra.
deshonra, bueno, está deshonrando, pero en realidad está profanándolo, ¿no? Le está deshonrando, en la profanación hay deshonra, ¿no? A su padre, quien contamina, y fíjate lo que dice, es trudísimo esta mitzvah, la echará al fuego. Quemadita. La brasa. Ahora, yo te voy a decir algo. En la historia, en la Biblia, ¿cuántas mujeres se registra que fueron quemadas por fornicación? Hijas de un sacerdote. ¿Cuántas? Y eso sería algo grave que tendría que haberse visto, ¿no? Claro. Y la hija de tal sacerdote murió, como los hijos, por ejemplo, ¿no? De Aarón, ¿no? Sí, claro. Todos obedientes Nada. al Señor. No, o los de Elí también, ¿no? Consumió al Señor. El sacerdote, ¿no? O sea, date cuenta, ¿cuántas hubo? Pues no, porque esto no era una práctica, esto era por si sucedía. Pero no se registra una cosa así, ¿me entiendes? Tan sencillamente. Ahora, ante una mitzvah de este tipo, pues difícilmente la chica decía, voy a hacerlo, ¿no? Entonces, era como, oye, ¿qué dice? Que guerra avisada no mata soldado, ¿no? Si tú lo haces, te van a quemar. Claro. Ya eres Y si te das cuenta de esta práctica, la verdad, yo no veo en ninguna parte de la Biblia. Es más, yo he visto que ni en el Midrash de Vallecra habla de algo, que haya algún asunto de eso, ¿me entiendes? Entonces, El avisado ve el mal y se aparta. claro, el avisado ve el mal o sabe que va a venir el mal y se aparta, ¿no? Pero el necio, bueno, sucede que recibe el daño, ¿no? Tener relaciones sexuales, les pongo yo aquí, con cada pareja que tuviese la chica, no la constituyen prostituta, ¿no? Sino que más bien era un tema de fornicación. Pero vemos que no era común ese asunto, ¿no? El sacerdote, dice el 10, que está por sumo sacerdote, sobre cuya cabeza se ha vertido el aceite de la unción, y este es otro departamento ya, o sea, es otra categoría. Vamos a empezar a hablar del sumo sacerdote, ¿no? Quien ha sido ordenado para llevar las vestiduras, ¿se acuerdan? El efod, el pectoral, ¿no? La mitra, todo eso que se ponía en el sumo sacerdote, no debe la versión aquí dice desgreñarse la cabeza. La tuya también dice así, porque la Weber Cantera también dice así, ¿no? No llevará la cabeza desgreñada. Desgreñada, sí, porque yo en la Weber Cantera dice eso. O sea, que no andes con la cabeza toda. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando moría una persona? Se rasgaban vestiduras, se tiraban al suelo, se echaban en la tierra en la cabeza y se lo metían así y se como en dolor, ¿me entiendes? Yo por eso no tengo greñas, porque no debo andar desgreñado. No. Pero sí, ¿me entiendes? Eso es lo que hacían. Dice, no rasgues tus vestiduras ni te desgreñes la cabeza, que en síntoma, en forma de dolor. El sumo sacerdote, sí, para que veas, era rudo el asunto con él. Él no podía llorar a nadie. Es lo que me parece súper, o sea, no sé, le murió los hijos y todo, y prohibir a una persona llorar ese dolor tan grande. Lo harás de manera interna. ¿Por qué? Porque finalmente mira, es que nosotros no lo dimensionamos de esta forma porque lo vemos tan occidentalmente, tan banal este asunto del sumo sacerdote. Nunca hemos tenido un sumo sacerdote en la vida y no entendemos el porqué de esto. Pero cualquier pueblo semítico, o más bien el pueblo judío en específico, porque fueron los que conservaron todas las mitzvah y todas las ordenanzas, entienden que el sumo sacerdote, y es más, cualquier israelita de su tiempo, entendía que el sumo sacerdote escuchaba la voz de Dios. ¿Me entiendes? Era un hombre que iba a entrar a la presencia de Dios. Porque cuando entraban ellos en el Mishkan, en el lugar santísimo, ¿no? Ahí estaba la presencia de Dios, al grado que entraban con sus cascabelitos para que escuchara que andaba dando el rol ahí, y si ya no escuchaba se murió. Porque murió porque no entró santo y porque traía algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este ser no es que fuera un ser humano superhumano, pero tenía que cambiar su condición de persona, su condición de la visión hacia las cosas. Ya no podía él ser un hombre que estuviera pegado o cercano a las cosas carnales. Tenía que ser un hombre que tuviera una espiritualidad de un grado mucho más elevado, entendiendo que su todo es ¿quién? Ahora, fíjate lo que está pasando aquí y cómo nosotros a veces somos necios un poco. ¿Sabes lo que hizo Yehoshua? Cuando murió en la cruz, cuando perdonó cada uno de sus pecados, nos santificó y deberíamos estar en un nivel superior.
subir a un nivel superior de cualquier ser humano que no tiene a Yehoshua. ¿Por qué? Porque entonces podemos entender que no es, porque a veces decimos como cliché, nuestro Señor es nuestro todo. Él es mi todo. Con Él no me falta nada. Con Él estoy todo. Pero en cuanto llega una aflicción, ¡pum!, se te cayó. ¿Me entiendes? Entonces, hoy el Señor no nos está diciendo no te acerques a un muerto, que sea de tu familiar, ¿no? No lo veles, eso sí te diría, ¿no? Pero lo que está pasando aquí es que Él tiene un nivel distinto de relación con Dios y que no puede darse el lujo de tener una relación o una reacción más bien carnal como la tuviese cualquiera. Igual ya no la necesita también porque al estar tan pegado al Señor, él Es- ya agradece Claro. y acepta todo lo que el Señor le dice. Claro, ahora. Porque si estás de verdad entregado, Sí. te viene algo malo, no te vas a quejar, simplemente vas a agradecer porque sabes que el Señor está haciendo su voluntad. Exactamente. en tu vida. Ese es el punto neural de esto. Por lo que no debería parecernos a nosotros, ni aberrante, ni loco, ni oye, qué mala onda, ¿por qué no pueden tener esto? No, el punto neural es ese. Estoy agradecido y entendido de que mi Señor es todo y que todo lo que sucede tiene una razón fundamentada en su voluntad y por esa misma razón yo no voy a sufrir. No, y sobre todo Y sí que tu sufro mirada- porque hay pérdida, ¿no? Que tu mirada Te está para el alegras Señor, porque ¿no? sabes que va a estar en la presencia Claro, del Señor. claro, porque hay algo muy importante. La madre y los hermanos del sumo sacerdote entendían quién era el sumo sacerdote, ¿me entiendes? Y ellos vivían conforme a la voluntad de Adonai. Fíjate, hay una versión también que dice, en vez de desgreñar su cabeza, se traduce como descubrir. Sí, pero no. Yo investigué a fondo y no era que se raparan la cabeza, porque quien se rapaba la cabeza como síntoma de afrenta era alguien ya extremadamente radical y loco, ¿me entiendes? Porque aparte se sabía que no se debía rapar la cabeza el israelita promedio, por decirlo así, ¿no? Exactamente. Entonces, la realidad no, la realidad era como desgreñarse, ¿no? Cambiar de tu físico, representarte, porque es lo que hacen hoy a los judíos. El judío hoy, cuando muere un familiar, no lo vela, pero ¿sabes qué hace? Se ponen las peores ropas, andrajosas, hasta rotas, andan con el cabello todo desgreñado, para que tú sepas que tiene una afrenta, para que tú sepas que tiene un dolor, ¿no? Entonces, la realidad es que va por ahí, pero como dice Eli, tiene toda la razón, ¿no? El que está entendido, conociendo al Señor, inclusive sabe de lo que es que una persona muera. Y si es una persona que era creyente, sabe y está en la alegría, ojo, nunca va a dejar de doler la pérdida. Claro, mientras que nos volvamos a ver, ¿no? Porque sabemos que nos vamos a volver a ver. O sea, que vas a vivir Claro, la eternidad. exactamente, pero mientras tanto hay dolor en la pérdida, sí, Claro. pero no puede ser un dolor de ese grado, Claro. ¿no? No debe de ir, dice, donde haya algún cuerpo muerto, él sí no puede ir a ningún lado donde haya cuerpo muerto, no debe contaminarse ni siquiera por su padre o por su madre, ¿ok? Normalmente les pongo yo aquí, a la muerte de un ser querido o familiar, el israelita rasgaba sus vestiduras como símbolo de dolor y afrenta, echaba cenizas en su cabeza, se desgreñaba, como decíamos esta práctica, ¿no? No le era permitida al sumo sacerdote. Él tenía que apechugar y decir, Dios da, ¿no? Ese versículo me encanta, ¿no? Que dice, Dios dio y Dios quitó, alabados el Señor, ¿no? Alabados el Señor. Así es, él dio, él quitó, alabados a Dios. Inclusive los hijos de Aarón, lo que hemos mencionado aquí, ¿no? Nadab, Abiú, que hicieron lo que no debían hacer, entraron borrachos, ¿no? Y presentaron fuego extraño. Y fíjate, vamos a leerlo. Levítico 10:6. No vamos a leerlo todo, sino más la parte donde Moshe le dice. Moshe dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, que eran los que estaban vivos todavía. No desgreñéis vuestras cabezas, no desgreñen sus cabezas, ni rasguen sus vestiduras. Así no morirán. Porque ellos como sumo sacerdote ya y como sacerdotes que entraban al templo iban a morir. Porque ¿sabes qué pasaba? Era ponerse de acuerdo con el pecado de ellos. Porque ellos murieron por una afrenta a Dios. Ellos murieron por una afrenta a Dios, exactamente. Adonai dice ni se irritará Adonai contra toda la asamblea, pero que vuestros hermanos, toda la casa de Israel, llore por el fuego que Adonai ha enviado, ¿no? O sea, ellos sí pueden llorar, pueden hacer ellos todo lo que ellos quieran, el luto que ellos quieran, pero ustedes no.
Y esto es una lección fuerte para los que somos creyentes en Mashiach. Esto es una lección fuerte de, como decía Eli, y me encantó, ¿dónde estás parado? ¿Ante qué situación te vas a desplomar? No deberíamos desplomarnos sobre ninguna situación, porque nuestra roca fuerte es nuestro Señor. No debe salir del santuario y profanar el santuario de su Elohim, pues sobre él está la distinción del aceite de la unción de su Elohim, yo Adonai. ¿Se acuerdan que siempre dice yo Adonai? Es yo, el Señor, digo, ¿no? El lacrado, el sello. Levítico 10:7 dice, pero ustedes no salgan del tabernáculo de reunión o morirán, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés les ordenó. O sea, no salieron del Mishkan, no salieron de ahí, se quedaron guardaditos y, pues sí, tal vez hubo dolor, tal vez hubo sufrimiento, pero había también el hecho de decir, mi gozo está en el Señor. Y debe ser por encima de todo el gozo en el Señor. Dice el 13, puede casarse solamente con una mujer que sea virgen. Eso también para el sumo sacerdote, ¿no? Tal y como ya dijimos antes, el que era sacerdote debía casarse con una mujer que no conociera hombre, ya, puesto que ella ya estaría condicionada a lo que vivió antes. El Evangelio también señala algunas características para quien ha sido puesto por ministro o por, sí, obispo, en algunas versiones dice, ¿no? Primera de Timoteo 3, de 1 y 4 dice, palabra fiel es esta, si algún hombre ha procurado ser anciano de la asamblea, o sea, tener preeminencia dentro de la asamblea, o como dice obispado, ¿no? O que vas a ser tú quien dirija, en otras versiones dice diferente, pero en esta dice, procurar ser anciano de la asamblea, desea una obra excelente. Esto es muy bueno, dice, ¿no? Un director de asamblea tiene que estar por encima del reproche, tiene que ser fiel a su esposa, con dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario y apto para enseñar. No debe beber con exceso, no debe ser borrachote, o meterse en peleas, ¿no? Debe tener un carácter templado, conforme a la voluntad de Dios. Más bien debe ser bondadoso y amable. No puede ser un amante del dinero. Importante, ¿eh? Porque el que es amante del dinero termina pidiendo ofrendas extras. Termina pidiendo ofrendas extras por ahí y eso no está bien, ¿no? Tiene que manejar bien su casa. Tiene una fiesta en su casa, su matrimonio es una fiesta horrible, no, los hijos ni le respetan ni le hacen caso y quiere venir a la iglesia a dirigir, pues nada, ¿no? Teniendo hijos que le obedezcan con todo respeto. Y la lista sigue, ¿eh? Pues vamos a dejarlo ahí nada más eso. Pero entonces te das cuenta que en el Evangelio también hay cuestiones que tienen que respetarse para quien decide ser ministro. Y esto aplica de cualquier hombre que haya conocido a Adonai y puesto por sacerdote de Dios. Fíjate, aquí esto se aplicaría. Todo hombre que es puesto por sacerdote, habiendo llegado a través de Yehoshua, ¿no? Y que Yehoshua lo redime, lo transforma y lo cambia, siendo sacerdote del reino de Dios, ya no puede ser ni borracho, no puede ser ya ni peleonero, tiene que ser un hombre de una sola mujer, fiel, amoroso, ¿no? Sus hijos tienen que ser bien educados y educarlos bien, reprender al hijo cuando lo requiera, hacer todo lo que es necesario hacer, ¿me entiendes? Por eso les decía en un principio, y por eso leímos Apocalipsis 1:6, porque muchas de estas ordenanzas tienen que ser aplicadas a la vida del creyente hoy, porque hoy te constituyes un sacerdote para el Señor, porque, ojo, hoy tú no estás ejerciendo el sacerdocio, algunos sí, algunos no, pero ya vemos al final que un poquito sí, pero te voy a decir algo, al momento en el que tú estés en el día del Señor, cuando Él venga y juzgue, tú serás juez y sacerdote junto con Él. Tendrás que terminar las circunstancias. Y si viviste una vida disoluta, no, yo llegué al Señor, pero de todas maneras yo ando en mi fiesta, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, no, sí va a pasar. Y va a ser grave, ¿no? Muy grave. Dice, 14 dice, con una viuda o con una divorciada o con una degradada por fornicación, o sea, con una mujer que haya tenido fornicación también. Con estas no puede casarse, solamente con una virgen de su propio pueblo puede tomar por esposa, fíjate, ni siquiera puede ser de ninguna otra parte, ni siquiera puede ser de los que llegaron, no, inclusive salió gente de Egipto con ellos, ¿no? Salió gente de Egipto con ellos. Bueno, pues esta mujer ya entregó su vida a Adonai, ya está caminando en la emuná correcta, pues con ella no se puede casar, perdón.
no se puede casar con ella. Aunque haya sido los que salieron con ellos y esté fiel y se quede hasta el final, no se puede casar con ella. Tiene que ser con alguien de su propio pueblo, para que no profane su prole, o sea, su descendencia, entre su parentela, pues yo, Adonai, lo he santificado. ¿Ok? El Evangelio, les pongo yo aquí, también nos habla de esto y nos aterriza cómo debemos vivir al día de hoy en Yehoshua HaMashiach, ¿no? Que nos ha santificado. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Dice, no tengan yugo con los incrédulos. O sea, yugo desigual, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué vínculo tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué nexo tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía hay entre Cristo y Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Es una locura, de verdad, que una persona que sea creyente decida casarse con un incrédulo, porque ¿sabes lo que va a suceder? Si tu vida entera está basada en lo que dice Adonai, imagínate que te casas con alguien que no comparte absolutamente nada o medio comparte lo que dice Adonai. Vas a tener un desastre y vas a terminar rompiéndote con ella o con él. Va a terminar destruyéndose ese matrimonio. ¿Qué armonía puede haber entre el pueblo de Dios y los espíritus malignos? Dice. Porque ustedes son templo de Dios viviente. Como fue dicho, moraré en ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense de ellos. Declara Adonai. No toquen lo inmundo, lo que está desordenado, lo que no vive en orden y en armonía con Adonai, con Dios. ¿No? Y yo los recibiré, dice. Yo seré para ustedes su padre y ustedes serán por hijos e hijas, declara Adonai, el Todopoderoso. Amén. Luego dice el 16, Adonai le habló además a Moshe. Ya vamos a acabar. Háblale a Aarón y dile, ningún hombre de tu linaje, de todas las generaciones que tenga un defecto, estará calificado para ofrecer el alimento de su Elohim. O sea, para hacer una ofrenda. Y ahí yo pues sé que pueden decir, oye, pero no se han manchado, si tiene un defectito, su manita está así, no, eso es porque justo o su... he leído, no puede tener ningún defecto ni de ciego, ni... Claro. O sea, tú vas a escuchar por qué. Ahorita vas a entender por qué. Qué raro que Dios... esas personas no Fíjate, a Dios. no, sí, espérate, ahí va. Espérate, tú relájate, vamos a ver, vamos por partes, la cosa es calmada, dicen por ahí, ¿no? Dice, absolutamente nadie que tenga un defecto estará cualificado, ni ninguno que sea ciego o cojo o tenga un miembro muy corto o muy largo, ninguno que tenga una pierna rota o un brazo roto, ¿no? O que sea, sí, por acá, o que sea jorobado o enano, o que tenga defecto en un ojo, o que tenga cicatriz de una ampolla, o escorbuto, o que sea castrado. Ningún hombre en el linaje de Aarón, el sacerdote, que tenga un defecto, estará cualificado para presentar la ofrenda encendida de Adonai por tener defecto. No estará calificado para ofrecer la ofrenda de alimento de su Elohim. O sea, para presentar una minjá, para presentar cualquiera. Ahora, yo les digo aquí, y es la parte buena. Ya ves que vea a Sonita ya así de, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí, no? Bueno, vamos a ir por partes. Sí. ¿Por qué Adonai no está no haciendo aptos para el sacerdocio del tabernáculo a cualquiera que tuviera un defecto en su cuerpo? ¿Por qué? Y vas a ver cómo después dice que otros sí pueden hacerlo. Pero bueno, sí pueden participar, pero no en el tabernáculo, no entrar a hacerlo, ¿no? Lo mismo que el animal que va a ser espiado. Exacto, esa es la misma base. Ya le pegaste tú ahí. ¿Es acaso que Adonai es elitista, pongo yo aquí, y solo quiere personas que sean bellas y perfectas? No, pues no. Adonai no busca personas perfectas ni estilizadas. Recordemos que todo sacerdote que fuera intermediario entre Adonai y su pueblo era figura de ¿quién? Así es, era figura de quien vendría y fuera el puente de unión entre el Señor, entre Adonai, ¿no?
y su pueblo, entre Dios y los hombres. El sacerdote era una sombra de quien redimía de una vez y para siempre todo el que fuera pueblo de Adonai. Fíjate lo que dice Hebreos 7:26. Porque en verdad nos convenía el sacerdote puro, sin maldad, sin mancha, sin defecto, apartado de los pecados y exaltado más alto que los cielos. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede aquí en realidad es que este sacerdote era la figura de Mashiach mismo. Y ese sacerdote tenía que ser perfecto en su forma, tal y como lo sería Mashiach. ¿Por qué? Porque Mashiach no solamente fue el cordero que fue inmolado, sino fue el sacerdote también que ejecutó esa inmolación. Y también fue el templo. ¿Me entiendes? Entonces, ahora, pueden comer, dice lo que dice el 22, pueden comer del alimento de su Elohim, del Santísimo, así como del Santo, pero no deben pasar detrás de la cortina ni acercarse al altar. O sea, eso significaba que sí podían servir, pero no en las funciones que solo el sumo sacerdote podía hacer. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote era la figura del que era perfecto, la figura de Mashiach. No lo está, discriminando. Lo que está diciendo, no eres apto para esta función. ¿Me entiendes? No eres apto. Como por ejemplo, el que no tenga un brazo, para llamarlo a la alabanza, si no es para cantar o para el pandero, no va a poder hacerlo. Porque todos los instrumentos normalmente van a requerir de los dos brazos. Oye, no lo eximas de eso, lo estás, relegando. Él tiene un corazón para el Señor, sí, pero no puede hacerlo. No lo estás discriminando, lo que estás diciendo es, no está apto para esto. Y la persona que tuviera esa situación en su cuerpo no era apto para ser ni sumo sacerdote, ni para ser como los hijos de Aarón, que eran los que entraban al Mishkan y podían ejecutar todos los sacrificios y todas las libaciones y todo lo que estuviera ahí. Es que también la mitzvah va acompañada tanto del sumo sacerdote como de la ofrenda que va a ser. Claro. O sea, no se podía un cordero que esté malo. No le podían traer un cordero todo ahí tuertito, porque ese corderito cojo, tuertito, era la figura de Mashiach igual. Entonces, no podía ser. No era decir, traigan los mejores corderos aquí porque nosotros queremos lo mejor. No, es que la figura de todo el sistema sacrificial que existía en ese momento y del sacerdocio mismo, era la figura que anunciaba Mashiach mismo. Él fue nuestra ofrenda y él, al día de hoy, es nuestro sumo sacerdote. Claro, no podía ser así. Ahora, fíjate, voy a continuar con el 23. Porque tienen un defecto, no debe profanar estos lugares sagrados para mí, porque yo Adonai lo he santificado. Fíjate, cómo no estaba calificado para oficiar sacrificios, ni participar de libaciones, ni de ofrendas dentro del Mishkan, pero sí podía participar de trabajos fuera de este, ¿no? Sirviendo así a su Señor y participaba de la provisión que Adonai le daba a todo levita. Igual cuando llegaba la parte de cargar todos el Mishkan porque lo desarmaban y lo tenían que cargar, igual él estaba dentro de esos. Igual era el que llevaba el chivito perfecto hasta la entrada del Mishkan y ahí se lo entregaba al otro y vas, ¿no? Solo no podía estar ejecutando lo que el sumo sacerdote o lo que los sacerdotes principales harían, porque eran figura de Mashiach. Entonces, por esa razón, no es porque haya discriminación ni nada por el estilo, sino porque las cosas santas tenían que tratarse de esa misma forma. Y no es que ese hombre no fuera santo, sino que no estaba calificado para esa situación. ¿No? No se trata de denigrar, ni de ¿cómo decías, cariño? De discriminar. No se trataba de eso. Se trataba simplemente de decir, no está calificado para esta acción. El 24 dice, ya es nuestro último verso, el 24. Así lo habló Moshe a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Hoy no hay tabernáculo, ni tampoco sacerdocio que ministre sacrificios o ofrendas como lo hicieron Aarón y sus descendientes. Inclusive el sacerdocio levítico no está vigente en este momento. No hay un sacerdote levítico. No hay, no. Pero como ya hemos dicho antes, hemos sido partícipes de un sacerdocio aún más perfecto. Nosotros estamos siendo partícipes de un sacerdocio aún mayor y más perfecto que el propio sacerdocio levítico. Pues nuestro sumo sacerdote no es como los sacerdotes que ministraron en el Mishkan. No.
Fíjate lo que dice Hebreos 7:27. Él no necesita, como los otros sumos sacerdotes, ofrecer cada día sacrificios. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacerdocio, les pongo yo aquí, al que hoy hemos sido partícipes, es un sacerdocio sadiquim, ¿no? Apartado, santo. Un sacerdocio de personas, sadiquim significa justo y piadoso. Personas justas y piadosas, que ministren con sus vidas las vidas de los demás. Hoy como sacerdotes, ¿no? Como sadiquim que somos, tenemos que ministrar la vida de los demás con nuestra propia vida, mostrando la obra de ¿quién? De Cristo en nuestras vidas, de Mashiach, ¿no? De Yehoshua. Acercando a otros a conocer al único que puede transformar la vida del hombre o de la mujer, ¿no? Llena de vicios, idolatrías, pecados, hacer y convertirse en un ¿qué? En un sadik también, en un justificado, en alguien que vive en santidad, un justificado por Adonai. Fíjate lo que dice 1 de Timoteo 4, del 6 al 16. Si presentas esto a los hermanos, estarás sirviendo bien a Mashiach, ¿no? A Yehoshua. Demostrarás que has digerido la palabra, me gusta esa versión, demostrarás que has digerido bien la palabra de la fe y de las buenas enseñanzas que has seguido. Pero desecha las fábulas profanas, los viejos cuentos, y ejercítate en la piedad, en la santidad. A pesar de que el ejercicio físico tiene algún valor, la piedad vale para todo, puesto que tiene promesas tanto para la vida presente como para la vida futura, la venidera. Palabra fiel es esta, dice Pablo, una que completamente merece ser aceptada. En verdad, por esto trabajamos y nos esforzamos. Tenemos nuestra esperanza en un Elohim viviente, que es el Salvador de toda la humanidad, especialmente de los que creen. Estas cosas manda y enseña, dice, ¿no? Tú como creyente, porque Pablo se lo está diciendo a Timoteo, ¿no? Pero esto también aplica para nosotros. Estas cosas manda y enseña, que nadie tenga en poco tu juventud. Más bien sé ejemplo para los creyentes en la palabra, comportamiento, amor, emuná y pureza. Y todos dicen, nah, pero qué juventud si yo ni joven soy, ¿no? Pero no se está refiriendo solamente a la juventud física, sino a la juventud, ¿sabes qué? Espiritual. Tal vez tu emuná es muy tierna, ¿no? Acabas de empezar, acabas de caminar y tú dices, no hombre, yo soy un nuevo creyente, ¿yo qué voy a poder hacer? Que nadie tenga en poco lo que el Señor está haciendo en tu vida. Que nadie tenga en poco la transformación y el cambio que Dios está haciendo en tu vida. Para dar testimonio de lo que Dios es, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en esas series que estamos viendo? La persona que era pero chuequísima de otro pueblo llega y se transforma y es el más fiel. No lo puedes ni juzgar ni le puedes decir nada porque es el más fiel de aquí en adelante porque entregó su vida al Señor. Que nadie tenga en poco tu juventud espiritual, ¿entiendes? Que nadie tenga en poco tu juventud, más bien sé ejemplo para los creyentes en palabra, en comportamiento, en amor, en emuná, en fe, en paz y en pureza, en testimonio. El 13 dice, hasta que yo vaya, pon atención a la lectura pública de las escrituras y la exhortación y la enseñanza. ¿Y eso qué es el equivalente? No dejes de congregarte, guarda Shabbat, para venir a escuchar la Torah y la palabra de Dios, ¿no? No descuides tu don, dice, que fue dado a ti por medio de la profecía cuando el cuerpo de ancianos te hizo la imposición de manos para designar autoridad. Ellos lo que hacían es que cuando subía alguien y iba a ser un liderazgo o algo, imponían manos en él y le daban la preeminencia del liderazgo como un orden, no sí jerárquico, ¿no? De autoridad dentro de la ¿cómo se llama? De la comunidad. Se le ordenaba, ¿no? Inclusive hoy lo hacen en las iglesias cristianas también. ¿Y sabes algo? Tiene valor y tiene peso, aunque mucha gente lo desestima eso. El pastor o la persona que esté haciendo, cuando el liderazgo, este hombre va a empezar a liderar en algún grado, subía, lo presentaba a la iglesia y decía, ¿no? Este hombre va a empezar a imponían sus manos, lo hizo con Yehoshua, ¿no? Hijo de Num, ¿no? Lo hizo, ¿no? Con Josué, Yehoshua, ¿no? Lo hizo y le impuso sus manos y le dijo, en ti va a haber autoridad. Y también se hace, ¿no? En las iglesias cristianas. Yo recuerdo cuando estuve en esas iglesias de hace 20,000 años, yo subí, porque yo iba a estar parte del liderazgo de la iglesia, subí y se me impuso manos y todo. Eso tiene un valor, ¿sabes?
Eso no es así nada más como, ya pasó. Se te dio una preeminencia, tienes que vivir conforme a eso que se ha hecho. Ya no puedes. Es más, inclusive, ¿sabes cuándo impone manos el Señor encima de ti? Cuando viene el Espíritu Santo y entra en tu vida y se posa dentro de ti. Cuando eres redimido y transformado. Cuando el Espíritu de Adonai viene y te regula tu vida, ya hubo una imposición, ¿sabes? Y están las manos de Dios encima de ti. Sé diligente con tu trabajo, dice el 15. Métete de lleno en él para que tu progreso sea claro a todos. Ahora dice, métete en tu trabajo. Y yo me pregunto, ¿a qué se está refiriendo ahí? ¿Cuál es el trabajo que le han encomendado? ¿Cuál es ese trabajo? Y yo les pongo que es bueno dedicarse a nuestros trabajos seculares, a fondo, con responsabilidad, puntuales, ¿cómo se llama? Diligentes, bien. Es bueno dedicarse a eso. Pero recuerda que Yehoshua mismo nos ha encomendado un trabajo. Eso es la parte que nosotros no podemos olvidar. Y aun cuando ya cuando hemos llegado al Señor y formamos parte de su pueblo, inclusive somos ya sacerdotes de su reino, no podemos omitir, ¿no? No podemos omitir. Recuerda, les pongo yo aquí que Yehoshua mismo nos ha dado una encomienda. Vamos a Mateo 28, del 18 al 20. Lo que han denominado en todas las Biblias como la Gran Comisión, ¿no? Yehoshua se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Vayan y enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. Entonces no es una cosa como, bueno, yo soy cristiano, acabo de llegar al Señor y ya pues en unos 15 años que ya me sienta capaz empiezo a hablar de Él. No, tenemos una encomienda y este es el trabajo en el que le dice, sé diligente con tu trabajo, métete de lleno en él para que tu progreso sea claro a todos. Tiene que verse el crecimiento espiritual que estás teniendo y que ese crecimiento espiritual impacte a los demás. Vayan, dice el 19, y enséñenle a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre. Entonces es una ordenanza. Esto es un mandamiento de parte de Dios. Vayan y hablen. De hecho, eso fue uno de los porciones medulares para el príncipe de los predicadores, que es Charles Spurgeon. Claro, claro. Fue su motor para Así es. concentrarse completamente y por eso se le denomina el príncipe de los predicadores. Bueno. Por sus claro, por sus exposiciones. Por sus sermones, por sus exposiciones que eran tan detalladas, eran tan completas. Claro. Y porque él entendió esta parte. Hay que ir y llevar el evangelio. Hay que ir y presentar el evangelio. Pero yo no soy predicador. No, pero tienes vida. Y en tu vida debes dar testimonio de ello. Hechos 10:42 dice, Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Yehoshua es a quien Adonai designó para ser el juez de todos los que están vivos y de los muertos. ¿Te imaginas? Él nos mandó a decir eso. Ese es el trabajo que se nos ha dado y en el cual debemos verdaderamente con diligencia decir, a ver, ¿qué tan diligente y qué tan bien estoy haciendo mi trabajo que el Señor me mandó? ¿Estoy predicando su evangelio? ¿Estoy viviendo vidas que den testimonio? ¿Estoy hablándole a los que están cerca de mí? ¿No? Les pongo yo aquí en la nota, tenemos un trabajo que hacer, asignado por Yehoshua HaMashiach, que urge que hagamos. Porque aparte no es solamente decir, bueno, ya habrá tiempo. No, los tiempos son terriblemente malos, oscuros, llenos de maldad. Date cuenta de lo que está pasando en este momento en el mundo. Este es el principio de una situación brutal y horrible que va a empezar a suceder en todo el mundo. Ya hay oscuridad, ¿me entiendes? Ya vivimos tiempos de oscuridad brutales y terribles. Gente muriendo por doquier y no precisamente a causa de un virus chino, ¿no? A ver si no me lo, ¿cómo se llama? Me lo cortan por decir algo así, ¿no? La grabación, ¿no? Pero la realidad es, me lo censura, ¿no? Es la palabra. No, se está viendo que no es a causa de eso, sino a causa de un montón de cosas más. Muerte y muerte y muerte. Necesitamos predicar. Necesitamos hablar de lo que el Señor hizo. De traerlos, ¿no? Sacarlos de la maldad, sacarlos de... Compartamos las buenas nuevas, les pongo yo aquí, a todo el que está a nuestro alcance. Sin afán y sin culpa, claro, ¿no? Porque a veces hay afán y culpa.
No, es que yo ya le hablé y ya se murió. Y no llegó a los pies. Tranquilo, porque el trabajo no es tuyo. La obra es de Mashiach. Tú haz lo que te corresponde. Tú ve y háblales. ¿No? Háblales y predícales. Eres un sacerdote. Tienes que creer de verdad que eres un sacerdote, un ministro de Dios. Santificado por él. Claro. Consagrado por él. Así es. Por último, les pongo un texto, ¿no? 1 Timoteo 4. El mismo que estamos leyendo, el verso 16, ya cuando termina. Ten cuidado de ti mismo. Fíjate la instrucción. Y de la Torá, dice. O sea, no le dice ten cuidado de la Torá. No. Ten cuidado de observarla. De ti mismo, porque tu carne te va a sacar de cumplirla. Obsérvate, ¿no? Persiste en ello. Pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Fíjate qué brutal esto, qué rudo. Ya para terminar les pongo, tú y yo, los que hemos sido rescatados por Yehoshua, estamos llamados a ser sacerdotes de su reino. Un sacerdocio sadikim, ¿no? Un sacerdocio de personas justas, de personas piadosas, que vivan y enseñen lo que nos ha enseñado la Torah a nosotros, ¿no? Predicar lo que la Torah dice y lo que hemos aprendido de ella. Recuerda, seas hombre o mujer, no importa, eres un sacerdote de Adonai, literal, ¿no? ¿Bajo la orden de quién? Del Melech Sadik, del rey de justicia. Acuérdate que para Dios, que seas hombre o mujer, eso no es distinción, eres un nefesh viviente con un espíritu. Pueblo. Eres su pueblo. No, y ante él somos su esposa. Claro, y bajo la orden de un sacerdocio mucho más elevado y mucho más fuerte, que es este del Melech Sadik, del rey de justicia, ¿no? ¿Y quién es ese rey de justicia? Yehoshua HaMashiach, Jesucristo. Vive y compórtate como lo que eres, un sadikim, ¿no? Uno o una que es justo, piadoso, que vive conforme a la voluntad de Adonai. Enseña, les pongo yo aquí. Y esto sí es de verdad. Si te dormiste todo el servicio, no importa. Despierta en este momento y escucha esto. Porque es lo que tienes que hacer. Enseña, exhorta y reprende a los que Adonai te ha confiado para que les enseñes. A los que están a tu alrededor, ¿no? La hermosa manera de vivir guardando Torah, porque eso es lo que nosotros vivimos. Una hermosa manera de vivir guardando Torah. Dando gloria, honra y loor al único que es Rey de Reyes y Señor de Señores, a Yehoshua HaMashiach. Amén. Entonces, pues, vamos a vivir conforme a eso y vamos a trabajar para que seamos estos sacerdotes que el Señor ha transformado y demos testimonio de ello. Amén. Pues Shabbat Shalom a todos. Les mandamos un abrazo fuerte y a las 5 de la tarde tenemos la Haftará, ¿no? Y pues, abrazos.